Estimados alumnos, esta corresponde a la segunda parte de la clase de Introducción a los Principios Básicos Aplicados en Electroterapia. El objetivo de esta clase es ver antecedentes sobre la física y sobre las respuestas neurofisiológicas que pueden tener los agentes físicos de electroterapia a nivel general. Veíamos que una de las características importantes dentro de la aplicación de los agentes físicos que tienen relación con la electroterapia corresponde a la formación de potenciales de acción. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de tener una depolarización a nivel nervioso, ya sea sensitivo, como a nivel motor. Y en sujetos que presentan algún grado de denervación, o sea, deterioro en el tejido nervioso asociado a la musculatura, también podríamos lograr tener una respuesta ya frente a lo que tenemos todavía de inervación, pero quizás en algún momento a los músculos que no tengan esta capacidad de inervación correcta. Por lo tanto, podemos tener ahí algunos antecedentes y de ahí que podemos diferenciar la aplicación de electroterapia en sujetos que presentan músculos inervados versus electroterapia en personas que presentan músculos denervados. ¿Qué diferencia existe entre el músculo sano y el denervado? La verdad que el nervio motor es lo que inerva a este músculo y en el caso del sujeto, de la persona que tenga un músculo sano, entre comillas, o sea, con inervación, este nervio motor tiene buena comunicación con el músculo. La diferencia es que con el músculo denervado esta comunicación no estaría presente o estaría deteriorada, ya sea por fenómenos de noxa parcial o noxa severa en este tejido. Por lo tanto, el reclutamiento de unidades motoras disminuye frente a un músculo que presente su inervación de manera correcta. ¿Qué gran diferencia podemos encontrar respecto de la situación de diferenciar entre un músculo con inervación y denervación, aparte de lo ya establecido? Es un fenómeno que se conoce como acomodación. ¿Qué significa la acomodación? Es la capacidad que tienen los tejidos de ir aumentando su umbral de respuesta para no lograr la formación de un potencial de acción. Los músculos sanos tienen la capacidad de acomodación. Por lo tanto, durante un periodo de tiempo van aumentando su umbral para poder lograr después, con una mayor intensidad, la activación, o sea, la formación del potencial de acción para lograr la contracción. En cambio, en el músculo con denervación, este fenómeno de acomodación se va perdiendo. Mientras más denervado está este músculo, más significa que se está perdiendo la capacidad de respuesta acomodativa. Y es por eso que cuando miramos la curva de fuerza de duración, veíamos que la curva en sujetos en músculos denervados se desplazaba hacia la derecha y hacia arriba. ¿Por qué? Porque necesitamos ya de una mayor intensidad, de una mayor carga energética para poder lograr la respuesta, pero desde lo técnico, cuando nosotros veamos luego la aplicación de electroterapia en personas con denervación, vamos a ver que existen algunos pulsos que favorecen que la musculatura sana se acomode y sea más específico para el músculo denervado la respuesta. Por lo tanto, también veremos ahí algunos elementos importantes cuando encontremos o partamos con los contenidos respecto de activación muscular en base a electroterapia. Otro de los efectos que nosotros podemos encontrar tiene que ver con los efectos iónicos de la corriente. ¿Qué significa esto? Que veíamos que tenemos el cátodo y el ánodo. Por lo tanto, el cátodo atrae a las cargas positivas y el ánodo atrae a las cargas negativas, cationes, aniones. ¿Y qué ocurre? Que el ambiente que produce ya esa acumulación de cargas produce ciertas respuestas biológicas que nuestro cuerpo tiende a potenciar o inhibir ya en base a la acumulación de estas cargas. Este proceso es bastante interesante porque nos sirve para poder entender algunas corrientes como las corrientes galvánicas, las microcorrientes, la corriente de alto voltaje pulsado, pero también nos permite la aplicación ya de terapias invasivas como EPI y MEP que utilizan corrientes de tipo monopolar como las anteriores, pero desde la perspectiva invasiva, aplicando agujas en ciertas zonas para poder potenciar la respuesta de la evolución de esto. De aquí que tenemos que tener claro que el cátodo y el ánodo van a atraer, por lo tanto, las cargas positivas y negativas relacionados con el cátodo las positivas y el ánodo las negativas. Por lo tanto, van a haber algunos efectos que podemos encontrar como vasculares,
Ya, el cátodo tiende a producir vasodilatación, el ánodo no produce esta respuesta vasodilatadora. Se produce un fenómeno que se llama galvanotaxis, en donde hablamos de que la carga eléctrica produce un movimiento, ¿ya?, hacia los electrodos. Veamos que los iones positivos se desplazan hacia el cátodo, los electrones negativos se desplazan hacia el ánodo. Pero la galvanotaxis no solamente tiene que ver con esos iones, sino que tiene que ver con algunos elementos o unas estructuras mayores, en donde moléculas se pueden desplazar u orientar hacia cada uno de los sentidos y por lo tanto acumular carga o cambiar el pH o las concentraciones asociadas a esto. Podríamos ver control de edema. El cátodo, al provocar un fenómeno vasodilatador, podría favorecer la llegada de líquido y, por ejemplo, en el caso del edema exudado, disminuir la concentración proteica porque podría aumentar la probabilidad de permeabilidad de membrana desde los vasos hacia el intersticio y, por lo tanto, poder licuar este vaso. Por lo tanto, podríamos encontrar el fenómeno de licuefacción. En cambio, el ánodo, como no produce esto, tiende a ser un no potenciador del caso del edema exudado, pero sí produce respuestas metabólicas donde disminuye la acción de ciertas proteínas, ya que pudieran tener respuesta a la etapa inflamatoria, por lo tanto inhibirlas, y al inhibirlos disminuir la posibilidad de formación de edemas. Por eso el ánodo, por ejemplo, podría ser utilizado en edemas de tipo transudado. En dolor se ha visto que tanto cátodo como ánodo pueden favorecer el dolor, especialmente el cátodo se asocia a los dolores de larga duración o dolores persistentes o crónicos, y el ánodo se asocia especialmente a dolores de tipo agudo, por cambios en el umbral de respuesta, ¿ya? Y un fenómeno importante es el fenómeno conocido como iontoforesis. ¿Qué significa iontoforesis? Que yo puedo aplicar un medicamento, ¿ya?, junto con que este medicamento tenga una carga eléctrica y por lo tanto este medicamento va a penetrar en la piel. Y ese medicamento por sobre él se coloca o alrededor de él se coloca el electrodo que tenga ciertas características físicas importantes. Me gustaría ver si ustedes pudieran analizar cuáles podrían ser esas características. La respuesta es, si yo tengo un medicamento que tiene carga positiva, el electrodo a utilizar es el electrodo positivo, porque lo que va a producir es una repulsión de este medicamento y por lo tanto el medicamento va a tender a penetrar mucho más. En cambio, si el medicamento tiene características negativas, el cátodo debería ser el que esté sobre la zona porque así se produce la repulsión y por lo tanto tiende a penetrar mucho más. Ese es el gran objetivo de la iontoforesis. ¿Cuáles serían las posibles aplicaciones a nivel general? ¿Ya? Nosotros después cada uno de estos elementos los vamos a ir realizando o observando cuando veamos cada uno de los agentes de electroterapia, ya que veremos en esta asignatura. Por lo tanto, hay aplicaciones generales como la electroestimulación muscular. Veíamos anteriormente que podría servir para esto. Existen diferencias entre la contracción muscular, ¿ya?, y asociada a la carga eléctrica y a la que no se asocia a la carga eléctrica, que es la contracción muscular fisiológica, o sea, cuando yo pido de manera activa la contracción. Un punto que es importante declarar es que se ha visto que la aplicación de electroterapia para poder lograr la contracción muscular va a producir el mismo efecto que si yo lo hago de manera fisiológica, que es la contracción. Pero cuando realicemos electroestimulación muscular, es muy posible que nosotros realicemos la contracción con algunos elementos que se conocen como trenes. Con corriente eléctrica, si yo mantengo constante la contracción, lo más seguro es que voy a producir fatiga. Por lo tanto, la pausa que nosotros podamos tener entre cada estimulación va a ser bastante positiva para evitar la fatiga. Este gráfico nos muestra lo siguiente, que la fuerza o el porcentaje máximo de fuerza muscular isométrica voluntaria en el eje Y y el eje X, el tiempo total en minutos, se va a relacionar con tres tipos de intervención. ¿Qué ocurre? Que si nosotros aplicamos un tiempo de encendido por 5 tiempos de apagado versus un tiempo de encendido por 2 tiempos de apagado o un tiempo de encendido por 2 tiempos de apagado, vemos que las curvas se desplazan de manera diferente respecto del tiempo. ¿Qué ocurre? Cuando yo aplico electroestimulación, en general voy a tener algún grado de fatigabilidad. ¿Y eso por qué? Porque posiblemente la electroestimulación va a mantener un mayor reclutamiento de fibras musculares junto con la contracción voluntaria, si la comparamos con solamente la contracción voluntaria. Por lo tanto, si yo sobrepotencio eso quiere decir que mientras menos pausa tengo, mayor capacidad de fatigabilidad tengo.
A mayor pausa, menor es la capacidad de fatiga. ¿Bien? Así que ese es un punto que es importante que nosotros podamos analizar. Ahora, otra de las diferencias que nosotros podemos encontrar entre la contracción asociada a electroestimulación versus contracción asociada a no electroestimulación, es que cuando nosotros tenemos la contracción vía electroestimulación, las primeras fibras a activarse son las fibras rápidas y luego tenderían a ser las fibras lentas las que respondan, versus la contracción fisiológica que se asocia al principio de Hahnemann, en donde mientras la carga vaya aumentando, mayor va a ser el reclutamiento. Por lo tanto, primero parten las unidades motoras pequeñas para luego aumentar a las unidades motoras mayores, que serían las fibras rápidas. Por lo tanto, es inverso el proceso. Y esa es una de las características que también pueden llevar a la fatiga a esto. Y este fenómeno se asocia normalmente a también una tercera gran diferencia, que es la coordinación muscular. Se ha visto que cuando uno realiza una contracción muscular, no son las mismas fibras las que responden en cada una de las contracciones, dependiente de la carga, pero no serían las mismas fibras, irían variando. En cambio, en electroestimulación, como es sobre la misma zona, esa coordinación no existiría, porque sería la carga eléctrica la estimularía constantemente en la misma zona, y por lo tanto eso va a llevar también a fatiga. Ahora, hay muchos que teorizan de que la electroestimulación va a producir un fortalecimiento muscular. Y hay dos teorías que tenderían a respaldar esto, pero que la verdad que se ha visto es que en general la electroestimulación no produce una gran diferencia de torque. ¿Ya? Y ahí hay algunos estudios que van mostrando si es que produce mayor torque si se realiza carga, si se realiza, por ejemplo, el levantamiento de una pesa con carga, o un levantamiento de pesa con carga más la electroestimulación, o si se hace solamente con electroestimulación. Entonces, pareciera ser que la evidencia muestra que la electroestimulación muscular junto con la carga, con el ejercicio voluntario, no sería tan significativo que si lo hacemos sin este tipo de ejercicio. Ya, o sea, sin la electroestimulación, por lo tanto, por sí solo podría funcionar. Pero que sí es claro es que se produce una activación muscular. Que sea permanente o no, esa es una diferencia, pero cuando apliquemos electroestimulación muscular, vamos a ver activación muscular. Eso es bastante evidente. Por lo tanto, ¿qué respaldaría esta teoría respecto de por qué podría ser producir fortalecimiento la electroestimulación muscular? El principio de sobrecarga y el principio de especificidad. ¿Qué nos dice el principio de sobrecarga? Que mientras más estímulo tengo, mayor capacidad de reclutamiento tengo, principio de Hahnemann, por lo tanto, mayor reclutamiento. Ya, si yo tengo carga eléctrica junto con contracción voluntaria, tengo un mayor reclutamiento. Y eso, por ende, podría significar que estaría potenciando la respuesta de contracción. ¿Ya? Lo cual está relativamente claro que ante pequeñas resistencias, quizás la corriente por sí sola no va a lograr eso, pero si la persona hace la contracción voluntaria, el nivel de reclutamiento no va a ser tan diferente que si lo hace junto con la corriente. O sea, electroestimulación más contracción voluntaria. Y la otra teoría que tiende a respaldar el por qué se cree que fortalece, entre comillas, es la de especificidad. Porque veíamos que la corriente eléctrica lo que primero tiende a activar es las fibras rápidas, y las fibras rápidas tienen que ver con la fuerza. Por lo tanto, podría ser por ese camino. Aunque hoy día se discute y está claro que la evidencia muestra muchos elementos, hay algunos que definen que independiente de los parámetros que coloque, la electroestimulación activa las fibras musculares, ya sea rápida o lenta, activa lo que venga. No existe una diferenciación entre rápida y lenta. Pero también existe evidencia que respalda que nosotros pudiendo hacer ciertos parámetros, agruparlos, modificarlos, unirlos y mezclarlos, podríamos lograr sí tratar de ser más específicos, ya sea para fibras rápidas o fibras lentas. Otras aplicaciones que tienen que ver con la electroestimulación muscular es el reclutamiento mayor de unidades motoras, por ejemplo, en pacientes con secuela de un accidente cerebrovascular o con otros elementos que puedan llevar a hemiplegia. ¿Ya? Hay estudios que muestran la electroestimulación y hay algunos electroestimuladores como se conocen como FES, que son electroestimuladores funcionales, que buscan que la corriente además ayude a lograr una función de manera correcta, por ejemplo, la MART. Ahora, la electroestimulación sobre el paciente hemipléjico se ha visto que si se estimula en la extremidad inferior, mejora el reclutamiento voluntario y eso permite un mejor balance. ¿Cómo se logra esto? Aumentando la excitabilidad de las motoneuronas. Al aumentar la excitabilidad, mejora el reclutamiento muscular.
aumenta los inputs sensoriales, que es lo que normalmente en todo conjunto se puede lograr cuando nosotros hacemos terapia en personas que presentan algún deterioro de esta línea. Podríamos tratar de buscar, esto es una herramienta más, la neurorehabilitación se enfoca quizás en otros elementos, pero podría ser algo que también se utiliza. Entonces, este mejor reclutamiento y el aumento de los inputs sensoriales van a provocar que en el paciente logre un movimiento o la activación de grupos musculares, por lo tanto, hacer más amplio esto y, por ende, en el caso, por ejemplo, de los pacientes hemipléjicos, mejorar la funcionalidad y en esto podría ser mejorar la marcha. Y no solamente la contracción de los dorsiflexores, por ejemplo. Otras aplicaciones que se ven son bombeo circulatorio y linfático. Tenemos que recordar que nuestro sistema linfático no tiene una capacidad de bomba, el sistema venoso, el sistema arterial, pero el venoso en especial, y la musculatura estriada son las que bombean el sistema linfático. El sistema venoso se conoce como bomba primaria, la musculatura estriada se conoce como la bomba secundaria. Por lo tanto, si yo tengo contracción muscular, voy a lograr un sistema de bombeo y me va a ayudar, por ejemplo, en pacientes con edema. En incontinencia hay tratamientos asociados también a la aplicación de electroestimulación o también a otra parte de la electroestimulación que es el electrobiofeedback, que también puede ayudar mucho en el trabajo de suelo pélvico en personas que presentan incontinencia urinaria, incontinencia fecal o alteraciones en la actividad sexual debido a dolor u otros elementos que serían importantes también analizar. Desde la vereda de piso pélvico podría ser bueno tener esto claro. Se ha visto que la electroestimulación muscular podría ayudar en personas con denervación, tratando de evitar la atrofia y la fibrosis, pero también existe evidencia que dice que la electroestimulación podría evitar el retardo de la respuesta reparatoria a nivel nervioso, ya que nuestro sistema nervioso central asume de que existe una buena actividad y que por lo tanto no es necesario la liberación de factores neurotróficos de reparación. Por lo tanto, al no ser necesario estos factores neurotróficos de reparación, se detiene el circuito y por lo tanto puede producir una mantención de la noxa, ¿ya? Ahora, eso está súper en discusión respecto de que si es tan positiva la electroestimulación, si es tan negativa la electroestimulación, por lo tanto se convierte en una herramienta que nosotros tenemos que seguir estudiando y analizando. Otra de las aplicaciones clínicas generales que podemos ver es el dolor, muy reconocido la aplicación de electroestimulación en personas con dolor. Cuando la persona se encuentra en un estadio de dolor, podrían ser buenas herramientas terapéuticas que pueden ayudar al paciente a mejorar su función, ¿ya? Vemos que se puede lograr un elemento que veremos en las clases de electroanalgesia como el gate control, ¿ya? Que se define también como el control ascendente del dolor, en donde la electroestimulación lo que hace es activar a las fibras A beta para que activen a la interneurona inhibitoria y le cierre el paso a la transmisión de las fibras dolorosas. ¿Ya? Ese es un patrón bastante común que se utiliza, que es la teoría de la compuerta de entrada o gate control. Para esto, a nivel general, después vamos a ver los parámetros específicos cuando veamos las clases asociadas a electroanalgesia, ya están determinados por el profesor Patrick Wald y Ronald Melzack, los cuales después fueron cambiando sus teorías y fueron modificando sus principios, ¿ya? Pero desde los parámetros se ha definido que pulsos cortos, frecuencias altas e intensidad baja va a producir la activación de fibras tipo A delta. Y ahí nos tenemos que recordar luego de la curva de fuerza-duración y por qué podría ser una buena decisión utilizar estos pulsos cortos, estas altas frecuencias, o sea, esta intensidad baja para poder lograr esto. Y después vamos a ver qué pasa con la frecuencia. El control descendente del dolor se relaciona con la liberación de opiáceos endógenos. Desde esta liberación de opiáceos endógenos nosotros podemos encontrar dos formas de lograrla. Cuando uno realiza actividad física, normalmente de baja intensidad para cada uno de nosotros, se liberan opiáceos endógenos. Por lo tanto, existe una respuesta asociada a la liberación por contracción muscular, pero también por dolor. Nuestro cuerpo fisiológicamente conoce la liberación de opiáceos endógenos sin tener relación con la electroterapia, que es el mecanismo de respuesta biológica que tenemos al dolor. Cuando a nosotros nos duele, se liberan opiáceos endógenos. Y por lo tanto, el dolor también podría ser una respuesta para poder liberar estos opiáceos endógenos, ¿ya? Y esto se logra utilizando frecuencias muy altas con intensidades que logren la respuesta a nivel doloroso, ¿ya? Por ende, cuando nosotros lleguemos a ese punto de intervención, ya lo que estamos haciendo es activar a las fibras A delta para que los núcleos de la base respondan y liberen o ayuden a la liberación de los opiáceos endógenos, como lo haría nuestro cuerpo cuando tiene dolor. Ahora, tenemos que analizar si eso es positivo o no para nuestro paciente,
Porque si tengo un paciente que tiene mucho dolor, producirle más dolor, ¿será algo beneficioso? Ahí tenemos que tomar en cuenta qué es lo que pasa con la clínica del paciente. Ahora, la liberación más común que se logra con electroestimulación muscular es con lo que se llaman fasciculaciones musculares. Nosotros tenemos varias formas de ver la contracción muscular, pero una forma es la contracción mantenida, que es lo que normalmente vemos en electroestimulación muscular, cuando veamos después eso, o la fasciculación que corresponde a la contracción suave y moderada de los vientres musculares, gracias a la corriente, y esto especialmente está determinado por las frecuencias que nosotros vamos a entregar. Frecuencias por debajo de los 10 Hz, cuando nosotros llegamos al umbral motor, logran una respuesta fasciculadora. Por sobre esto vamos a ver una contracción de tipo mantenida. Ahora, ¿qué se ha visto? No solamente junto con la liberación de opiáceos endógenos, la serotonina pareciera ser también un elemento que se libera cuando se realiza esta respuesta de contracción y también, por lo tanto, disminuiría los fenómenos asociados al dolor y la ansiedad en el paciente. Las aplicaciones iónicas a nivel general se relacionan, como veíamos, con el dolor, la potenciación de ciertas respuestas, o sea, la reparación, ya el control de la respuesta dolorosa, pero también asociada a la respuesta inflamatoria, así como muchos otros elementos. Y aquí, desde la base, puede significar, por ejemplo, el control con corrientes galvánicas, diadinámicas, microcorrientes, alto voltaje pulsado, pero ya en fisioterapia invasiva podemos encontrar MEP y EPI, que son elementos ya donde tenemos la necesidad de encontrar otros mecanismos evaluativos como, por ejemplo, son la ecografía para que nos permita guiar el mejor tratamiento de nuestros pacientes. Eso ya tiene que ver con posgrado. Ahora, ¿de qué depende cada uno de los elementos? Como veíamos, ya sea del cátodo o del ánodo. Como para ir terminando, lo último que tenemos que ver son las contraindicaciones ya de la corriente. En general, si yo coloco la corriente sobre la zona donde se encuentra el marcapaso, ya la electroestimulación va a ser una contraindicación absoluta. ¿Ya? Hay que tener atención porque se conoce como una contraindicación absoluta, pero tenemos que tener la claridad de que esa contraindicación absoluta, si yo tengo un paciente con una lesión en tobillo-pie y tiene un marcapaso, pasa a ser un poco más relativa, pero siempre y cuando tenemos que tener desde esta vereda la autorización o ver la autorización por parte del cardiólogo, porque tenemos que tener mucho cuidado con alterar la respuesta que pueda estar en el paciente. En pacientes con arritmia también se ha visto como una contraindicación, hay que tener cuidado porque si nosotros lo aplicamos cerca de la caja torácica podría ser un problema. Sobre el seno carotidio, como está en la imagen, se ha visto que puede disminuir la presión arterial y por lo tanto al activar el ganglio estrellado disminuye esta presión y puede venir un fenómeno asociado a la sensación de desmayo que se conoce como lipotimia. Y si el paciente se desmaya y se golpea la cabeza, ya tenemos un problema mayor. Por lo tanto, esta zona debería ser de cuidado y de no aplicación con la corriente. En personas con trombosis arterial o tromboflebitis también se ha visto un riesgo, en especial si nosotros logramos la contracción muscular, porque puede liberar el trombo y eso puede producir una embolia o un accidente cerebrovascular. Y hay un problema grave que nosotros nos podemos encontrar, ya, porque quizás no fuimos ni siquiera nosotros los que provocamos esto, pero se puede tomar de manera de que la electroestimulación provocó algún daño, ya sea en electroanalgesia como en electroestimulación muscular. Por eso hay que ser cuidadoso con esto, porque quizás el paciente caminando o con un pequeño golpe niveló el trombo y no tenemos cómo nosotros respaldar eso desde nuestra seguridad también terapéutica, así como por la seguridad del paciente. Un punto que es importante tener ojo es las zonas cercanas al embarazo. Se enseña en Chile en los diplomados que tienen que ver con embarazo que la electroestimulación o cualquier tipo de agente físico puede ser compleja en las pacientes embarazadas, ¿ya? Pero no existe hoy día evidencia que respalde con estudios en humanos que esto es realmente negativo o que esto es realmente positivo. ¿Por qué? Porque es muy difícil pasar un comité de bioética, como se puede entender, para buscar el aborto en una mujer que tenga un embarazo. Pero si hay estudios en animales menores en donde se ha visto que no produce liberación de oxitocina, por lo tanto, no producir liberación de oxitocina significa que la electroestimulación, por ejemplo, en el caso del dolor lumbar en personas embarazadas como el TENS, podría no ser un riesgo para la paciente porque no va a tener la posibilidad de desmayo. Pero como no existe evidencia en eso, siempre tenemos que tener el cuidado y el respaldo para no cometer ningún fallo en nuestro paciente.
Por lo tanto, precauciones que tenemos que tener, enfermedades cardíacas, en personas que tengan alguna alteración ya sea de la sensibilidad o cognitivo, se ha visto que, por ejemplo, personas que han tenido trauma con corriente responden de manera negativa por miedo, por temor frente a la corriente y por lo tanto tenemos que ser cuidadosos con esto. En tumores malignos, las corrientes directas, las que tienen efectos iónicos, las que son monopolares, son altamente contraindicadas. Pero, por ejemplo, la electroterapia de electroanalgesia como TENS y TIF podrían ser utilizadas en personas que presenten cáncer y no existe ninguna contraindicación absoluta en personas que presentan fases terminales del cáncer para poder controlar el dolor y disminuir el consumo, por ejemplo, de morfina. ¿Ya? Sobre heridas abiertas y piel irritada, también existe esto. Si yo tengo un paciente que tiene una herida abierta y aplico un electrodo sobre la zona, quizás si estoy pensando en el dolor, la única forma o la simple forma de poder resolver ese problema es colocar el electrodo más distal o más proximal a la zona, o colocar uno distal y uno proximal a la zona de la herida abierta, para evitar el daño. Pero existen tipos de electroestimulación que se hacen para poder reparar el tejido dañado y por ende no es tan complejo el tratamiento. Por eso se conoce como una precaución, porque también tiene que ver con la forma y la praxis que yo voy a tomar para poder hacer bien esa aplicación. Los efectos adversos que nosotros podemos ver con la corriente, que tienen que ver al final con iatrogenia, es que nosotros podamos acumular carga eléctrica, ¿ya? Y que eso tiene relación directa porque nuestros electrodos están dañados, porque los electrodos que utilizan agua como medio de transmisión es muy baja la concentración de agua y por lo tanto podemos tener un foco de acumulación de energía, o porque se nos despegó el electrodo, o quizás nuestro paciente está usando algún tipo de crema y eso produce más resistencia en la piel y eso trae como consecuencia quemaduras eléctricas. ¿Cuál es el grave problema de las quemaduras eléctricas? Que normalmente nosotros vemos solamente una pequeña marca o una marquita en la zona, pero el daño es profundo, porque la carga eléctrica siempre va a tender a ir por los planos más profundos que tienen que ver con la conducción, como la sangre y los vientres musculares. Por eso hay que ser delicado y cuidadoso en esto. Siempre tener atención a que nuestro electrodo y nuestro proceder sea de la mejor manera o la manera correcta de hacer. En la piel pues, hay personas que son alérgicas al látex, por lo tanto muchos electrodos tienen que ver con este material, por lo tanto tenemos que ser capaces de tener el cuidado y por ende la anamnesis nos ayuda a esto. Recordemos que viene este paso previo a la intervención terapéutica. Dolor, hay personas que están con tanto dolor y tanta sensibilidad que nosotros no siquiera somos capaces de aplicar una corriente de baja intensidad. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Existen herramientas que vamos a ver después para poder resolver eso, desde la vereda, por ejemplo, de la electroanalgesia, pero si yo tengo un paciente y quiero hacer electroestimulación muscular y está con mucho dolor en la zona y yo aplico electroestimulación muscular, puede ser mayor el daño en él. Por lo tanto, ya hemos visto las bases físicas de manera general, tenemos las bases fisiológicas o neurofisiológicas de manera general, y después vamos a ir complementando en cada uno de las áreas de la electroestimulación muscular que veremos, ya que tienen que ver con electroanalgesia y electroestimulación muscular, los detalles asociados a esto. Espero que les haya servido mucho este video, prepárenlo, las dudas y consultas las podemos revisar luego. Que estén muy bien, que sea todo bueno y que podamos lograr un buen análisis de los contenidos luego de esto. Que sea todo bueno. Adiós.